Y le agradezco al senador de Morena, Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena. Ricardo, gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes. No, estamos para servirte a ti y al auditorio, Denise. Buenas tardes. De entrada, como para entenderlo, este es un tema muy técnico, la verdad nos queda bastante lejos en el sentido de no estamos cotidianamente en el trabajo de los órganos reguladores. Efectivamente, sí. Lo que nosotros vivimos de si esto funciona o no se refleja más bien en precios. Sí. Si hay una buena competencia, pues vamos a pagar precios más bajos. Lo cierto es, y nos lo decía hace unos momentos Pepe Yuste, que efectivamente, particularmente en el tema de las telecomunicaciones, hemos pagado precios más bajos, a partir, no sé si de esto en específico o de qué, pero sí hemos pagado precios más altos, más bajos, y también es verdad que estamos frente a organismos muy poderosos. ¿Cómo enfrentar a estas empresas tan grandes, con tales capacidades económicas y de todo tipo, si no se generan grupos muy, muy poderosos también, o que tengan una independencia garantizada en algo? El presidente dice que son independientes del pueblo, pero yo creo que tienen que ser independientes de los grandes consorcios, si es que se quiere garantizar algo. ¿Propones, Ricardo, esto porque de entrada consideras que no funcionaron? Sí, pero mire, sí, en parte creo que es una evolución jurídica normal en el sistema mexicano. Esta modificación, tienes tu razón en el sentido de que es altamente especializado la función, las facultades de estos tres órganos autónomos. En principio te quiero comentar, para tratar de un poco clarificar el objetivo y el propósito, se intenta modificar dos artículos de la Constitución que son claves, el 27 y el 28 de la Constitución. ¿Por qué razón? O sea, porque lo que se intenta hacer es una fusión, no desaparece ninguna función de las que estos tres órganos tienen, pero el Estado mexicano tiene una labor relevante para que estos tres órganos sean regulados, fusionados y sus facultades sean transferidas a uno solo. Es una situación muy importante, muy interesante, porque integras a órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características, no están totalmente aislados en las características que cada uno hace. Crear este Instituto Nacional de Mercados y Competencias es establecer un solo regulador de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones, de radiodifusión y el energético. Tiene razón, Denise, en decir, estos son poderosos, hay poderosos agentes, ¿sí? Agentes y intereses. No es tan fácil, incluso en España, que yo lo he tocado como ejemplo, lo relato en la iniciativa. ¿Sí? España tiene apenas desde el 2013 que fusionó 6 órganos autónomos, 6, y los fusionó en una sola comisión. Y yo podría decir, además hay elementos que pueden presumir que fue correcta la fusión, a pesar de que hay cuestionamientos normales, pero allá se fusionaron 6, incluyendo un comité de regulación ferroviaria y aeroportaria, y organismos del sector postal, Consejo Estatal de Medios. ¿El objetivo cuál sería? ¿El ahorro, como lo dijo el presidente hoy? No necesariamente. El presidente hoy dijo es el ahorro. Sí, el presidente, incluso lo digo con todo respeto, en efecto, me enteré, él no estaba informado, porque obviamente es una función propia. Pero conocemos su opinión, como tú también, en tu calidad de senador y cercano al presidente, conoces su punto de vista. Él no comparte los excesos y el dispendio de órganos autónomos, desde los salarios hasta la burocratización de los mismos. ¿Qué es lo que pretendemos? No solo es, Denise, el ahorro, que el ahorro mismo, actualmente los tres órganos, IFT, COFESE y CRE, se llevan al año y gastan al año 2.400 millones de pesos, los tres. Si se diera paso a este nuevo ente público autónomo,
estamos hablando de 1.800 millones, es decir, un ahorro de un 22%, pero ese no es todo el tema. Yo te diría incluso, mira, es la funcionalidad, es decir, yo sí creo que requiere de mayor eficiencia, de mayor funcionalidad, porque además los entes reguladores son claves en una sociedad tan dinámica como la nuestra. Esta reducción de 21 consejeros a 5, con un mecanismo de selección nueva, también traerá... Por cierto, donde ya no se les pide esos exámenes, ya no se pretende que sean especialistas. Sí, pero incluso pero te pregunto, esto de que ya no se necesita que sean especialistas, porque efectivamente, ¿qué elementos van a tener para enfrentar? Sí, pero, o sea, sí se les va a pedir. Lo que pasa es que ahora el Senado es el que abre una convocatoria con ciertos requisitos y condiciones, claro, entre otros la especialización. De un conocimiento para áreas así, pero si ya no se les pide eso... No, sí se les va a pedir. Nada más que no en la Constitución, en las leyes reglamentarias, porque después de la Constitución, Denise, viene la parte de modificación reglamentaria. Yo te diría que estos órganos, los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como la del sector energético, comparten características, de verdad, comparten características, Denise, comunes. ¿Como cuáles? La infraestructura de redes, la externalidad, las economías de escala, la existencia de insumos esenciales, la necesidad de acceso a instalaciones de operadores históricos, las cadenas de producción complejas, es decir, la complementariedad. Son características comunes que al fusionarse no se dejarán de atender. ¿Por qué me parece prioritario, Ricardo? Déjame preguntártelo así, porque como tú sabes estamos pues en una situación delicada en el país y en el mundo, pero en el país con una pandemia que va en ascenso. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces cuando la leo y te escucho, me pregunto ¿por qué es tan prioritario? Si no, o sea, el ahorro es de 22%, y lo pregunto porque cuando yo escuchaba hoy al presidente y que habló de este tema, pero también habló de los fideicomisos, lo que me quedó más bien fue la impresión de que el presidente considera que durante muchísimo tiempo estos órganos autónomos lo que le quitaron fue capacidades de acción al Estado y al gobierno en particular. Habló de la transparencia, de la anticorrupción, de los fideicomisos, habló del INE incluso, y todo un poco con el decir eran formas de quitarle espacios de maniobra al Estado. ¿Queremos que el Estado y el gobierno que está en ese momento tenga márgenes para justamente ser quien defina las decisiones de los órganos reguladores? ¿No había sido un avance considerar que sacábamos esto del control del gobierno? De los gobiernos, porque estos son a ustedes ahorita, pero mañana es otro. Claro, claro, pero mira, has tocado un tema para mí central, clave. Me parece tu reflexión muy inteligente, porque es una gran discusión con la presencia de los órganos autónomos en materia constitucional. Es una gran discusión y un gran debate académico que se ha llevado a cabo desde la creación de los mismos, esta nueva figura jurídica constitucional. Pero en el caso nuestro, tienes razón en interrogarte, ¿por qué ahora? No es un momento inoportuno, no es fortalecer las funciones del gobierno en detrimento de servicio. Te diría y estando en una situación tan delicada. Sí, y intentando explicarme, porque en efecto nadie puede negar esta pandemia que dejará secuelas impresionantes en materia social, política, económica. Tienes razón, tu reflexión es inteligente, pero yo te diría que no se pierde el carácter de órgano autónomo constitucional, ni tampoco quiere decir que al fusionar estos tres entes vayan a ser ya manejados, regulados, organizados, orientados por el gobierno. No, nada de eso. Se mantiene el carácter de órgano autónomo constitucional. Ahora, ¿por qué en este momento, ahí tu interrogante también es correcta? Esta iniciativa yo la tengo preparando más o menos hace un año, y tomé la experiencia de varias partes del mundo en la fusión de organismos autónomos
y la como existencia del mismo. Pero yo te diría que incluso en mi posición de autor de la iniciativa, estoy en la disposición de hablarla, de explorarla, de enriquecerla o de iniciar un debate amplio con los expertos, los especialistas, los propios consejeros, que son 21 de los 3 órganos autónomos, y que lo que intentamos es estar muy pendientes a la evolución del sistema jurídico mexicano. Yo creo que es bueno, sin embargo, también no es la panacea. Yo creo que puede mejorarse, enriquecerse y modificarse, porque además de mí se requiere de un gran consenso, dado que es una reforma a 2 artículos de la Constitución, y necesitamos mayoría calificada. Por sí solo Morena no la tiene, entonces tendría que hacer esfuerzo de un gran consenso en ambas cámaras. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta discusión. En todo caso, me quedo con que son 2 argumentos. Uno es efectivamente el del ahorro, pero el otro también es de eficiencia, es más, ¿no? Y que se dedican a lo mismo, que es regular y que pues en otros países se ha hecho. Vamos a ver en qué termina esto. Muchísimas gracias. Vamos a ver y seguimos platicando. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más.